Buenos días. Les damos la bienvenida una vez más a uno de los seminarios que Cámara de Comercio de Oviedo está organizando para informar a todas las empresas y autónomos de Asturias en distintos ámbitos. En el día de hoy vamos a contar con Eduardo Díaz, que nos va a acompañar para presentarnos un seminario destinado a cómo minimizar nuestros costes y riesgos en aquellas operaciones internacionales que hacemos con documentos electrónicos, ¿vale? Bueno, mi nombre es Mónica Otera, que formo parte del comité de la Cámara de Oviedo, y Eduardo es una persona que es economista, que cuenta con una experiencia de más de 15 años en todo el tema de consultorías, asistencias técnicas y formación para instituciones y empresas relacionadas con la internacionalización. Además, es un MBA con Administración y Dirección de Empresas y cuenta, afortunadamente para nosotros, que hoy podemos contar con él, con un conocimiento y participación activa en todas estas áreas que le permite tener una visión estratégica global de la internalización y de las cuestiones más operativas como las logísticas o aduaneras. Entonces, si les parece, vamos a pasar a que nos cuente él y nos ilustre, además creo que con casos un poco reales para que sea más fácil y comprensible para todos, con la presentación que nos tiene preparadas para hoy. Cuando quieras, Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Mónica. En primer lugar, gracias por la presentación. Gracias a la Cámara también por la oportunidad de darnos esta posibilidad en estos tiempos de estar conectados por esta vía, de tener estos seminarios y de aprovechar este momento pues, con un poco el planteamiento que tengo, que es de proponer algunas alternativas de minimización de costes utilizando efectivamente documentos electrónicos. Sin más, voy a compartir la pantalla para utilizar una presentación. Por favor, ¿me podrías confirmar si se ve la pantalla? ¿Es Sí, correcto? se ve perfectamente, Eduardo. Perfecto. Pues cuando desde la Cámara se pusieron en contacto conmigo para hacer este webinar, uno de los planteamientos que se me trasladó es que tenía que ser breve, de en torno a unas media hora o similar, concreto y sobre temas específicos de comercio internacional. Ahí una de las alternativas que planteé fue la cuestión de minimizar los costes y los riesgos en operaciones internacionales aprovechándose de documentos electrónicos, por entender que este momento en el cual pues, la situación nos prohíbe hacer, digamos, una labor de venta directa con viajes, asistencia a ferias o similares, podía ser un buen momento para, digamos, hacer los deberes internos, mejorar la estructura de gestión documental que las empresas tienen y aprovechar esta situación pues, para estar en mejor posición cuando se pueda retomar la labor más usual y poder acometer mejor los mercados internacionales. Es una presentación muy corta, con la idea de que también en esa idea de fomentar los documentos electrónicos, a lo largo de la presentación va a haber varios links que yo no voy a utilizar, pero que, dado que la presentación, después de hablar con los responsables de la Cámara, va a quedar a disposición de la Cámara, cualquiera que esté interesado va a poder solicitársela y la va a tener, que pueda en un momento posterior pues, acceder a esos links, buscar la información y complementar la sesión de hoy, que como digo es más bien corta y con una idea de globalidad. ¿Cuáles son los contenidos? He marcado 4 etapas. El primero es los documentos en el comercio internacional. Para aquellos que están familiarizados con el comercio internacional son muy conocedores de la importancia que tienen los documentos. Para otras personas que quizá el comercio internacional no lo tocan tan directamente, explicar un poco por qué son importantes los documentos. En segundo lugar, de esos documentos, cuál era la tendencia que se estaba viendo ya, que ahora seguramente se aceleró, pero que era una tendencia que ya llevaba tiempo, a la sustitución de los documentos en papel por documentos electrónicos. O incluso más allá, incluso la posibilidad de que las empresas hagan, digamos, sus propios documentos, una cuestión que vamos a ver ahora. En tercer lugar, por poner esos casos prácticos que Mónica comentaba, 2 ejemplos que hemos utilizado para la presentación de hoy en cuanto a alternativas electrónicas de documentos de transporte y de acreditación de origen, y una última parte que es más bien como cómo actuar o una serie de recomendaciones para aprovechar esta situación.
En primer lugar, y para quienes están menos familiarizados con los documentos en el comercio electrónico tiene dos cuestiones e intento resumirlas con esas frases que se incluyen ahí. La primera es que si no le gustan los documentos no se dedica al comercio exterior. Esa es la primera. Para una operación de comercio internacional se requieren multitud de documentos, algunos que gestiona la empresa, otros que gestionan terceros, otros que gestionan terceros en nombre de la empresa, pero al final esa labor documental es fundamental. No hay otra opción que no sea que la persona o los responsables que lleven el back office tengan un conocimiento de los documentos en comercio internacional. Y la segunda es que, además de trabajar la parte comercial, además de abrir las puertas de los clientes internacionales, es necesario conseguir cruzar las ventanillas. Con esto me refiero a poder hacer bien los trámites aduaneros, poder tener bien las certificaciones necesarias para poder exportar e importar, etcétera, etcétera. Y hay que tener en cuenta, y a veces en los cursos les incluyo este documento que está en la diapositiva, que en el comercio exterior hay documentos y hay convenios que vienen de época muy antiguas. Es un conocimiento en marca en 1866, en el cual siempre les recalco a los alumnos también que aparece esa famosa frase de Acts of God, que seguramente ahora muchos recordarán que la utilizo mucho en clase. Pero hay cuestiones que vienen derivadas de ahí y hay que entender que seguimos todavía bajo una visión de los documentos en formato papel. Y eso va cambiando, pero todavía sigue existiendo esa visión, ¿vale? ¿Qué documentos vamos a plantear en la jornada de hoy? En la jornada de hoy voy a centrarme en los dos documentos de la parte inferior, en los documentos de transporte y en los documentos aduaneros, pero también me gustaría recalcar los documentos comerciales. ¿Por qué? Porque las facturas pro forma, las facturas comerciales, como digo ahí, tienen unos condicionantes legales. Es decir, hay países que nos obligan a que la factura comercial tenga un formato determinado. Hay países que nos obligan a que la factura comercial vaya en un idioma determinado. Esos condicionantes son básicos a la hora de que las empresas tengan en cuenta cómo desarrollar esos documentos. Pero estos documentos tienen, después de esa desventaja que tienen una ventaja, que es que la emisión es propia. Es decir, es la propia empresa la que hace ese documento. Con lo cual, una vez que tiene analizado lo que tiene que hacer, puede ponerlo en marcha directamente. No depende de terceros. Esto lo voy a utilizar en la parte final de la presentación con algunas cuestiones aduaneras que están yendo a que sea la propia empresa la que se autocertifique. Con lo cual, la ventaja de ese trámite es esta, la emisión propia, la no dependencia de terceros en la emisión. En cuanto a los documentos de transporte que aparecen aquí, en la jornada de hoy me centraré en los de marítimo por la cuestión que tiene el BL, que luego comentaremos, que es un documento de los que se denominan problemáticos en el comercio internacional. Está sujeto también a condicionantes. Aquí los condicionantes pueden ser legales por el país o incluso legales o comerciales por parte de quien lo utiliza. Nos encontramos con casos de territorios que no admiten, por ejemplo, documentos electrónicos o que si los presentas electrónicos son objeto de discrepancia y, por lo tanto, también está sujeto a unos condicionantes que la empresa debe de conocer, pero aquí además la empresa está sujeta también a que la emisión no depende de ella, depende de terceras empresas. Entonces, tenemos dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es los condicionantes que existen y la segunda también, que insistiré en la parte de conclusiones, comentar con las empresas con las que trabajamos la posibilidad de utilizarlas para nuestras operaciones, dado aquí la emisión depende de ellos. Y hay un tercer tipo de documento, que serán los aduaneros, en el cual hoy me centraré en estos, en los certificados de circulación y el certificado de origen, que son necesarios en el comercio internacional para la acreditación del origen a efectos de que nuestras mercancías tengan un tratamiento
arancelario preferencial, de que no se nos apliquen medidas comerciales proteccionistas que puedan tener contra terceros países, etcétera, etcétera. Volvemos a tener condicionantes legales, volvemos a tener que analizar bien la operación antes de utilizar uno u otro documento, y además aquí tenemos otro condicionante, que es que la emisión en estos casos depende de instituciones. Instituciones en muchos casos públicas, como puede suceder con los certificados de circulación, que tienen que ser visados por las aduanas, en otros casos, como el certificado de origen de las cámaras de comercio, en cuyo caso, además de analizar los condicionantes, tenemos también que conocer cómo es el funcionamiento de esas instituciones. Por lo tanto, de los tres tipos de documentos, vemos que en todos hay unos condicionantes legales y la diferencia luego va a estar en la posibilidad de emisión propia o de tener que depender de terceros para la emisión de dichos documentos. Y veremos también cómo ha afectado, que evidentemente ha afectado, la situación actual en el desarrollo de estos documentos. Tradicionalmente este era el esquema que teníamos de la gestión documental, en el cual era un movimiento físico. Antes lo que hacíamos era un movimiento físico en el cual, voy a intentar ir resaltándolo, había un documento que se emitía. En los dos que he comentado hoy, pues el emisor en el caso del BL era el agente de la naviera en origen, en el caso del EUR1 el representante aduanero y en el caso de los certificados de origen en España las cámaras de comercio. Pero era una emisión física, con lo cual el hecho de que fuera una emisión física lo que hacía es que luego ese documento en papel tenía que desplazarse bien utilizando medios propios, que el exportador se acercase a la Cámara de Comercio, bien que utilizase un método de courier o similar, pero tenía que haber un movimiento físico para que esa documentación llegase al exportador. En la parte central lo que he intentado es incluir una línea de tiempo en la cual, como es lógico, cada paso que se va dando implica unos costes y unos riesgos. ¿Esos costes cuáles son? Pues evidentemente el movimiento documental desde el emisor hasta el destinatario final, y los costes que llevan implícitos, bien de personal, del desplazamiento físico del exportador al lugar de emisión, o bien de la utilización de un courier para hacer cada una de esas funciones. Y también he intentado reflejar que los costes van creciendo y también en riesgos. ¿Por qué? Porque evidentemente desde el exportador tiene que haber un movimiento hacia el país de importación. Esos documentos tienen que viajar físicamente al país de importación y acaban llegando al importador. ¿Aquí qué problema teníamos alguna vez? Pues teníamos problemas de pérdida. No es la primera vez que se pierde un BL físico o que se pierde un EUR1. Otras veces que se pierde el control del tracking de DHL o del courier correspondiente, lo cual genera al final una tensión entre el exportador y el importador y una sensación de que esos riesgos acaban convirtiendo o determinando determinada fragilidad entre, a veces incluso hasta en las relaciones comerciales, ¿no? A veces estas cuestiones, aunque uno pueda echarle la culpa a un tercero y decir, oye, no, es culpa de, al final generaban incluso esos roces o conflictos entre exportador e importador. Cuando llegaban al importador, suponiendo que todo haya ido bien, el importador en algunos casos se quedaba con algunos documentos, puede ser, por ejemplo, el certificado de origen de la Cámara de Comercio que había salido desde origen, porque lo necesite para una operación posterior, porque posteriormente quiera justificar el origen, pero luego a su vez, en otros casos, tenía a su vez que dentro del país de destino hacer un movimiento también hacia, digamos, el destinatario final de esos documentos, que volvía a ser, pues en el caso del BL, el agente de la naviera en destino, que necesita ese documento para la entrega de la mercancía, y en los casos del EUR1 o el certificado de origen, el representante aduanero que lo necesita para hacer los trámites de importación. Esto, como digo, lo que acababa era teniendo un incremento de costes, un incremento de riesgos
y unas situaciones que derivaban a veces, que yo creo que también es importante decirlo, aunque a veces pueda parecer que es menos importante, en un conflicto entre comprador y vendedor, ¿vale? O al menos en roces comerciales que desde luego no son nada interesantes. Y este era, digamos, como se hacía tradicionalmente, papeles en formato físico. Es cierto, y aquí también voy a puntualizar, que en algunos casos dicen, hombre, hay documentos y documentos. Efectivamente, que se pierda una factura es importante, pero no tanto como el BL, por ejemplo, por una cuestión que vamos a ver a posteriori. Con lo cual aquí, además de los costes y riesgos, tendríamos que tener en cuenta la importancia de cada documento, que es una cuestión en la que entraremos ahora en las siguientes diapositivas. Como dije al inicio, esto era una tendencia. No es que, digamos, la situación que estamos teniendo ahora sea la causa de que los documentos en formato electrónico estén de moda. No, era una tendencia que ya venía. En los documentos de transporte, por las propias recomendaciones de las empresas de transporte, porque ellas también se encontraban con esa situación de alguna pérdida de documento que desencadenaban esos roces comerciales, porque veían que también era eficiente por su parte la gestión de los documentos comerciales, pero aquí eran, como decía antes, recomendaciones porque son las empresas las que se encargaban de su gestión. En los documentos aduaneros, al ser las aduanas las que se encargan de ello, ya sí que podemos hablar de una normativa, ya sí que podemos decir que los procedimientos aduaneros se veía una digitalización cuando se empezó a hablar de la aduana sin papeles, la posibilidad que hoy tenemos cualquier empresa de acceder a los DUAs de importación directamente accediendo con el certificado digital de la empresa, sin necesidad de pedirlo físicamente o que nos enviasen por correo electrónico como se hacía anteriormente, las propuestas de ventanilla única aduanera que pretenden que todos, digamos, los entes que intervienen en una aduana, tanto aduaneros como paraduaneros, trabajen conjuntamente, recomendaciones de los organismos competentes que ya fomentaban el hecho de la sustitución del papel, que vamos a ver hoy un ejemplo concreto de esto, y los acuerdos comerciales. Al final aquí lo importante es tener en cuenta los acuerdos comerciales que firma, en nuestro caso, la Unión Europea, si lo que estamos haciendo es exportando o exportando desde aquí, y los terceros países. Como decía, aquí la idea también es que la presentación pueda servir para que las empresas que estén interesadas puedan continuar desarrollando esta labor y en algunas partes de la presentación hay unos pequeños links que llevan a esas fuentes de información. En concreto aquí he incluido una a la Unión Europea donde están listados todos los acuerdos comerciales para que quien tenga interés en un país concreto pueda visualizar el acuerdo que existe y los documentos que le van a pedir para poder operar en él. En el caso documentario, y aquí pues posiblemente luego Mónica tenga incluso más experiencia, se dieron también avances en el hecho de admitir en medios de pago documentarios que son muy utilizados en el comercio internacional, como los créditos documentarios, admitir esos documentos electrónicos, para lo cual se desarrollaron las UCP 600, las EUCP, en las cuales se admiten esos documentos. Y en último lugar estaría todo lo que tiene que ver con las cadenas de valor, blockchain y similar, que aún sería un paso más en toda esta tendencia, que sería incluso ya la vinculación a una plataforma en la cual los documentos estuviesen a disposición de todos los intervinientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hoy me centraré en esas recomendaciones de organismos y en los acuerdos comerciales, incluso uno que todavía no está firmado, pero para ver un poco cómo nos podemos ir anticipando a estas tendencias. En concreto, en el documento de transporte marítimo, en el BL, antes me refería a que tenía una característica, y esa característica es, y viene derivada de eso, de un convenio antiguo, y se entiende que en aquel momento pudiera existir este sistema, que es un título valor o un título de crédito. Es decir, a veces al final
le comparo el BL a alguien con alguien que tiene un cheque. Es un título valor o un título de crédito. Tiene la complejidad que tiene también un cheque, por ejemplo, cuando se emite al portador o cuando se deja en blanco, que es que si cae en manos de un tercero, pues en el caso del cheque podría en un momento determinado pues, hacer uso de él, y en el caso del BL, este título o valor y la capacidad que tiene de ser negociable viene derivada del hecho de que, digamos, el BL actúa como corresponsal cuando llega la mercancía a destino. Quien aparece en el BL, quien aparece como consigní en ese documento, es quien es titular del derecho a recoger esa mercancía en el puerto de destino. Eso le hace que sea un título negociable. En épocas antiguas, pues evidentemente, los barcos tardaban mucho tiempo de tránsito y tanto en origen como en destino lo que se hacía era negociar con los documentos. El vendedor decía, oye, que sepas que yo tengo una carga de un material que viene de Sudáfrica, que va a llegar dentro de X tiempo, pero durante ese tiempo que estaba en tránsito yo podía negociar con el propio documento. ¿Qué alternativas electrónicas hay ahora? Lo he separado en dos, aunque realmente podríamos decir que podría ser una. Es un conocimiento de embarque no negociable, es un documento electrónico. Aquí hay que pensar que no se puede negociar con el documento durante el tránsito, pero en la mayor parte de operaciones que veo, al menos en la actualidad, el destinatario final es conocido cuando la mercancía sale, es decir, las opciones de trading o de movimiento existen, pero cada vez son menores. Se conoce desde origen quién es la parte compradora en destino y, por lo tanto, en algunos casos, podemos desde su emisión consignárselo a ese comprador en concreto para que toda la tramitación pueda ser electrónica. Con esto evitamos que los BL se emitan en original, evitamos tener que hacer el gasto del courier, evitamos ese riesgo que comentaba antes de una posible pérdida, y todo es electrónico. Se emite el documento original electrónico, ese documento se va moviendo por la cadena en los mismos escalones que veíamos antes, exportador, importador y agente de las navieras, pero todo de formato electrónico, con lo cual a día de hoy todos los que estamos haciendo en ese sentido, la ventaja que tiene es que aunque estemos en la situación actual de teletrabajo o de no estar físicamente en el lugar de trabajo, podamos trabajar con total normalidad. Y no es tanto una variante, pero sí una alternativa que me encontré, es el BL Telex Release, que yo siempre consideré también como un Seaway Bill, pero que en la última operación que realicé con China coincidió que era el Año Nuevo chino. Siempre lo habíamos hecho con Seaway Bill o con un conocimiento no negociable, pero bueno, entre que fue el Año Nuevo que surgió toda esta situación en origen, emitieron el BL como original. La emisión fue como original. Cuando el barco estaba de tránsito para aquí, nos dimos cuenta de la situación y automáticamente les dijimos, oye, ¿podemos todavía estamos a tiempo? Y la realidad es que sí, aun emitiéndose en original, luego se pudo transformar a formato electrónico y al final toda la tramitación fue electrónica. Con lo cual, yo entiendo que aquí el que sea uno u otro también depende un poco de cómo interactúan los transitarios o las navieras, cuál es su forma de operar, pero hay una alternativa electrónica, ¿vale? Hay un formato que nos permite hacer eso de una manera más eficiente. ¿Cuál se utiliza y cuál no? A ver, como digo ahí, es una elaboración propia a partir de consultas, ¿vale? No hay ninguna estadística, o yo al menos no la conozco, de cuál se utiliza o cuál no. He preguntado a compañeros que se dedican a operaciones de este tipo, empresas de transporte y empresas importadoras, y he sacado más o menos una conclusión de que el formato físico más o menos se suele utilizar en un 60%, y de ese 60%, un dato que me dieron y que me parece importante es que de ese 60%, luego un 50% pasa a tele-release, es decir, acaba convirtiéndose en un documento electrónico. Quizá en el origen se hace en formato papel, quizá por desconfianza o por tener la seguridad de tener el documento en papel, pero luego acaba siendo tele-release. Y preguntado por qué la alternativa electrónica es tan pequeña en comparación con la del formato físico,
las conclusiones que hemos sacado es que viene condicionada en parte por los usos, las costumbres, que estamos habituados al formato papel y seguimos trabajando con el formato papel, y en otros casos que viene condicionada por la gestión de lo que decía al inicio, la gestión de algunos países que siguen queriendo que ese documento sea en papel. En algunos casos también nos encontramos con que los créditos documentarios, aunque efectivamente las UCP 600 lo admiten y aunque en los mercados europeos casi todos lo hacen, hay países en los que todavía no lo aplican y siguen requiriendo esos documentos en papel. Entonces aquí la utilización viene derivada, uno, porque es lo que siempre se hizo, en cuyo caso ahí quizá haya una posibilidad de revisión, y hay otros casos en los cuales, como decía antes, viene derivado de una exigencia. Ahí probablemente el cambio sea más complicado porque ya no depende de las empresas, sino que depende de esa situación que acabo de comentar, pues oye, de que un país no lo admita, de que tengas problemas con un banco que no admita un crédito documentario que no sea el original, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sí que llegamos más o menos a la conclusión de que había una parte importante que se hacía, como se suele decir, por inercia, porque siempre se hizo así. Y en ese caso, yo creo que puede ser interesante que las empresas valoren una alternativa de este tipo más electrónico y que evite esos problemas, sobre todo de el riesgo o pérdida, que aquí en este documento es clave. Cuando hay una pérdida del documento es una gestión compleja y por lo tanto es clave el hecho del riesgo en este documento. En el caso de los documentos de origen, físicamente la emisión era a través de los EUR-1 para aquellos casos en los cuales hay un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el tercer país, EUR-1, EUR-MED o ATR, pero en fin, en último caso, certificados de circulación que emitía el representante aduanero o la propia empresa en el caso de que sean operadores económicos autorizados o que tengan capacidad para su gestión. Pero tenía que ser sellado por la aduana de salida. Es decir, había trámites que no eran físicos, pero había otros que seguían siendo físicos. Y en el caso de los certificados de origen, en el caso de España, emitidos por las cámaras de comercio, sucedía algo parecido. El documento final tenía que ser físico, bien por requerimiento del país de destino, bien porque el sistema era para lo que estaba habituado. ¿Qué pasa? Que aquí las alternativas electrónicas van a cambiar. Van a cambiar en cuanto a qué? En cuanto a que ya vienen por una normativa. Es decir, aquí nos basamos en el caso de los acuerdos de libre comercio, que sería la primera de las filas. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como decía antes, esto viene derivado de acuerdos comerciales, con lo cual son los acuerdos comerciales los que nos indican qué alternativas tenemos disponibles para poder utilizar. En el caso del certificado de origen, que hablando el otro día con los responsables de la Cámara, incluimos también para ver cómo se había, digamos, adaptado a la situación actual. En el caso de los certificados de origen, la solución que se ha propuesto por parte de las cámaras, con independencia de una tendencia que pueda haber, es la solicitud completamente online y una gestión no presencial, que se pueda hacer todo por medio de couriers o similares, que no haya que tener que desplazarse necesariamente físicamente a recoger esos documentos. Se emite la solicitud, se hace a través de una solicitud electrónica. Luego lo que se hace es recoger ese documento en la Cámara de Comercio, bien por un courier, para que no haya esa necesidad de presencialidad, ¿vale? Y importante en el momento actual en el cual, pues, evidentemente la situación de movilidad personal es compleja. En el caso de los acuerdos de libre comercio, como decía antes, las situaciones varían. Teníamos la autodeclaración en factura, que podía hacer cualquier empresa si el importe era menor a 6.000 euros. Ahí los acuerdos de libre comercio incluyen una frase, un texto, que lo que hace la empresa es simplemente lo incorpora en su factura comercial o en un documento que utilice para
para la transacción comercial, el más usado desde luego es la factura comercial, incluía esa mención y no era necesario utilizar un certificado de circulación. Cuando era más de 6.000 euros, la alternativa que se está poniendo ahora, digamos, más de moda, es la utilización de certificados de circulación, pero sellados electrónicamente. Es decir, dado que el desplazamiento a las aduanas es complejo, dado que además los propios responsables de las aduanas pues tienen que estar teletrabajando y no físicamente, lo que se ha habilitado es un sistema de visado electrónico. Se le asigna un CSV, igual que al que podemos estar habituados con otros documentos, presentación de documentos ante la agencia tributaria o similar, y ese documento está firmado y validado electrónicamente. Eso sí es cierto que probablemente la situación actual lo haya acelerado o haya fomentado que esa situación se dé. Pero también es cierto que había otra posibilidad muy poco utilizada, que era la de el exportador autorizado a efectos de origen. Este exportador autorizado a efectos de origen lo que implica es que la propia empresa exportadora en sus documentos, es decir, se parece mucho a la autodeclaración que comentaba en el punto número 1, la propia empresa en sus documentos comerciales puede, una vez que esté autorizada por parte de la agencia tributaria, incluir su número de exportador autorizado y evita de esa forma tener que solicitar los certificados de circulación. Es decir, se sustituye el certificado de circulación por la autodeclaración en factura, pero aquí sí que ya no tiene ese límite de los 6.000 euros. La empresa puede hacerlo para cualquier importe. ¿Qué sucede y cuál creo que era uno de los problemas por los cuales esta figura quizá no funcionó del todo bien? Recuerdo el año pasado, como en marzo, que se nos planteó la posibilidad de desarrollarlo para una empresa de Asturias, preguntamos cuántas empresas tenían el estatuto de exportador autorizado. El dato no es público, pero sí que nos comentaron que eran menos de 3, con lo cual algo había que las empresas no utilizaban esta función, ¿vale? Pese a estar incluida y ser válida. Las razones podían ser una, que fueran desconocedores de ella, otra, y sí que es cierta, que cuando se hizo esta figura no había un formulario, no había algo que las empresas pudieran seguir para hacer la solicitud, y eso a algunas, digamos, las retraía, a ver cómo va a ser esto. Sí es verdad que luego por parte de la agencia tributaria, al menos en los casos en los que yo participé, la gestión era muy eficiente. Oye, mira, justifícame cuál es el origen de tu mercancía, explícame cuál es el proceso productivo, dame el razonamiento por el cual, digamos, debería de darte esa autorización para que tú te autocertifiques, pero se podía hacer. Sí es cierto que yo creo que un freno importante era que no existiese ese documento o ese formulario a cumplimentar por parte de las empresas. En esta misma línea y en los acuerdos comerciales más recientes se está introduciendo la figura del exportador registrado o del sistema REX. El funcionamiento es más o menos similar, es decir, parte de la premisa de que la empresa se autocertifique o se autodeclare una vez que has realizado la solicitud a la agencia tributaria, han validado tu proceso, son conocedores de cómo gestionas el origen de las mercancías y demás, te dan un número de registro, que vamos a ver a continuación dónde las empresas lo pueden ver, y es el modelo que se está aplicando en los últimos acuerdos comerciales. Concretamente aparece en el de Canadá, aparece en el de Japón, está también en el de Vietnam, aunque el de Vietnam me parece que está, como incluye ahí, aún no está en vigor, está regulado pero no está en vigor. Aparece en el de Singapur, y ahí he hecho una mención a origen y destino, porque también es importante que ahora
tengamos cierto cuidado porque antes teníamos asumido que los documentos que se utilizaban en un flujo, es decir, si yo utilizaba el Euro-1 para una exportación de México a Europa, también me funcionaba el Euro-1 para el flujo inverso, y ahora es verdad que en estos acuerdos hay una disociación, es decir, no es el mismo para un flujo comercial que para el otro. Entonces, por eso lo he puesto ahí, por tener en cuenta que pueda haber esa dualidad. Y he incluido también el caso de México, aunque muchos ahora podemos decir, no, en México hay el Euro-1, correcto, pero lo he incluido por una cuestión que voy a comentar ahora, que es el nuevo acuerdo de libre comercio que está firmando la Unión Europea y que ya se ha propuesto para negociación. Y también es el sistema que se está utilizando para importaciones de países con sistema de preferencias generalizadas, en otros casos de países y territorios de ultramar, es decir, parece que es la tendencia. Y he puesto en un último lugar, aunque hoy no me centraré en él, pero también es una alternativa, que es incluso un escalón más, ya no solo a efectos de origen, sino a efectos de gestión aduanera completa, que es que las empresas pues, puedan optar a la figura de operador económico autorizado o OEA, ¿vale? Que también es una alternativa que también facilita, evidentemente, las labores, ya no solo a efectos de origen aquí, sino a efectos de gestión aduanera a nivel global. Este es un poco, aunque no voy a entrar en él, pero con esa idea que planteaba al inicio de que la presentación pueda posteriormente ser de utilidad para las empresas, este es un poco el planteamiento al que yo creo que se tiende, que es registros en los cuales cualquier empresa, evidentemente también la propia gestora, las aduanas o los organismos tributarios, pero cualquier empresa pueda acceder a una plataforma y ver el número REX o el número de operador económico autorizado de la empresa con la que quiera hacer una operación. Para quienes estén más familiarizados a lo mejor con las operaciones intracomunitarias, sería algo parecido al sistema BIES, en el cual, pues cuando tengo que hacer una declaración o una operación intracomunitaria, puedo validar el número BIES de mi contraparte. Pues aquí sería un poco ese planteamiento, la posibilidad de asignación de un número y la posibilidad de comprobación desde cualquier otro operador de la existencia de ese número. Es un poco la tendencia a la que parece que se está yendo. Los dos ejemplos que quería plantear para verlo es, en primer lugar, una situación de corto plazo, pero que yo creo que da una idea de la tendencia que están o que quieren hacer notar, es esta. El día 30 de marzo, ya con la situación conocida por todos, se lanzó por parte de las aduanas europeas una serie de medidas transitorias para la situación excepcional que se está viviendo, que aquí lo que he incluido es la traducción al español de esa normativa. Y resulta curioso porque la primera parte de la normativa, a diferencia de lo que puede parecer, no eran medidas de corto plazo, sino que era una medida de largo plazo. La primera medida que proponían era esta, y es que se invita a las autoridades aduaneras a que fomenten el uso del exportador autorizado. Es decir, vamos a flexibilizar, vamos a intentar que las empresas hagan uso de esa herramienta. Probablemente por lo que comentábamos antes, que es mucho más simple que yo, una vez que ya tengo eso, lo autocertifique, que el hecho incluso de tener que hacer la solicitud del Euro-1, que pase por el visado, que tenga que haber un actuario, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cuestión que creo que explica esta tendencia es que la primera medida no era una medida, digamos, de corto plazo, como fueron otras posteriores, como el certificado del Euro-1 electrónico y similar, sino una visión más de largo plazo. Fomentemos esta opción. Y me consta, por algunas cosas que estoy viendo de operaciones con otros países, que en los otros países, dado que esta situación lo que nos hizo fue ponernos a todos más o menos en la misma tesitura, en mayor o menor medida, de la complejidad del movimiento físico, también se está fomentando esta figura. Países como México u otros están fomentando
esta figura de el exportador autorizado. Y la segunda medida, y por eso el caso de México, efectivamente a día de hoy México, las operaciones que hacemos con México siguen utilizando los cauces tradicionales, pero ya lleva un tiempo siguiendo digamos, el funcionamiento o las negociaciones del acuerdo, y aunque se ve pequeño, pero ahí abajo en la noticia, el 28 de abril se publicó, digamos, la conclusión de las negociaciones entre la Unión Europea y México para el acuerdo que teóricamente van a firmar y que van a poner en vigor, que dé continuidad a que ya existía. Y en el artículo 17, ojos, es lo que está ahora mismo planteado y no está ratificado, con lo cual podría cambiar, pero en principio, si ha concluido la negociación, parece que va a ser así. En el caso de México, que es la opción A, es un poco más dudoso, pero en el caso de la Unión Europea ya está claro. En la Unión Europea, el exportador va a tener que tener un sistema REX. Es decir, aquí ya lo dicen clarísimo, se van a la vertiente que ya habían utilizado con Canadá o con Japón. Evitamos los EUR 1, sustituimos los EUR 1 por el registro de exportador autorizado. Con lo cual, aquí yo creo que hay una cuestión importante también, como comentaré ahora en las conclusiones, de estar muy pendiente de los cambios normativos que vayan surgiendo por lo que eso pueda suponer de cambio en los sistemas que teníamos tradicionales. Y por lo tanto, como conclusión final, para respetar, digamos, este tiempo que me había comprometido, es que las empresas tienen que tener en cuenta que era una tendencia. Probablemente ahora esta situación la acentuó, hayamos visto que la movilidad en sí misma, que todos teníamos más o menos clara, se complica y se puede complicar, y por lo tanto la tendencia se acentuó. Se fomentó el uso de documentación electrónica. Por lo tanto, aquí creo que hay una oportunidad para las empresas de aprovechar este momento en el cual, como decía, la labor, digamos, más directa puede ser más compleja para, digamos, hacer los deberes, ver qué procedimientos documentales tienen a día de hoy y estudiar, como propongo ahí, con el resto de intervinientes en la operación, pues aprovechar el momento para hablar con sus compradores, para hablar con las empresas con las que hacen la logística, con sus representantes aduaneros y valorar opciones de optimizar esa gestión documental. ¿Con qué idea? Hombre, pues con la idea de, primero, adaptarse a esta nueva realidad y segundo, que evidentemente es importante, simplificar al máximo la gestión documental, minimizar los costes. Al final, esos costes representan una parte dentro de la operativa que si los podemos minimizar va a hacer que nuestras operaciones sean más rentables y estemos en mejor posición para acometer los mercados exteriores y también, como decía al inicio, de minimizar los riesgos, de no tener ahora esa situación, como hay empresas que se encuentran con que les falta un documento, no pueden importar la mercancía o no pueden exportar la mercancía. Y en último lugar, esa cuestión que comentaba de mantenerse actualizado. Es cierto que una de las cuestiones que estamos viendo es que esto está cambiando y rápido, y por lo tanto ahora es más que nunca básico que las empresas estén pendientes, pues por ejemplo de eso, de esta situación que me parece que puede ser importante, el cambio de un acuerdo de libre comercio o la negociación de un acuerdo que ya existía, para, como digo ahí, y es la idea que me gustaría transmitir como final, ahora mismo tenemos una oportunidad de aprovechar este momento para analizar estas cuestiones y en la medida de lo posible tratar de mejorarlas y quizá mañana se convierta en una necesidad. Es decir, quizá mañana pues haya un cambio normativo como el que estamos viendo, tengamos que pasar a ello y, como se suele decir, mejor que lo aprovechemos cuando es una oportunidad y no cuando es una necesidad. Y con esto creo que he cumplido más o menos el horario que me había previsto. Simplemente dar las gracias y quedar a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis que pueda responder o, en su caso, incluso, si queréis, podemos realizar una pequeña
opción de encuesta virtual que tenía para ver qué uso se le da a los documentos electrónicos, ¿vale? Quedo a vuestra disposición para ello, Mónica. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por tu exposición, que ha sido muy enriquecedora. Yo me he quedado con muchas cosas que has comentado. Me ha gustado mucho cómo has empezado, que es que si no te gustan los documentos, que no pienses en el negocio internacional, que está muy bien, porque la verdad es que yo creo que hay muchas empresas que eso de alguna manera les puede suponer un reparo, pero que a pesar de todo no es tan complicado. Es decir, es verdad que es, vamos a decir, muy puntilloso, es decir, hay que seguir unos pasos que has venido explicando ahí detalladamente. Yo creo que también hay que transmitir que eso no debería de suponer para nadie un impedimento, ¿no?, para lanzarse al comercio internacional, porque hay personas como tú que están para ayudarles y asesorarles en cómo hacerlo, esos primeros pasos. En la propia Cámara de Comercio también les asesoran y, bueno, incluso pues tenemos organismos a nivel del Principado, concretamente como Asturias, que también les acompañarían, ¿no? Me quedo también con otra parte muy importante que has comentado, que es el tema de la actualización. Evidentemente, yo creo que con este problema que hemos tenido de la pandemia, pues todas estas cosas yo creo que van a evolucionar mucho más rápido de lo que probablemente estaban evolucionando, porque de alguna manera pues la necesidad va a estar ahí y entiendo que las organizaciones pues van a intentar en la medida de lo posible facilitar todas estas cosas. Evidentemente esos envíos de documentación física ya no tendrían que existir a estas alturas, ¿no? Porque los riesgos que tú comentabas de pérdida, pues hoy por hoy son cosas que no deberían de ocurrir, pero el hecho es que siguen ocurriendo porque inevitablemente las mensajerías hay cosas que se pierden, luego son documentos que para volver a generar pues no es tan sencillo. Como tú decías, lo vemos en las operaciones que de alguna manera los bancos estamos participando, pues a veces el extravío de un papel genera ese conflicto entre comprador y vendedor, que se empieza a surgir la duda, ¿no?, de si realmente lo había y simplemente es que se ha extraviado un papel, ¿no? Y es bastante complicado luego a veces limar esa sensación que queda entre unos y otros, con lo cual hay que aprovechar toda la parte electrónica y en esas partes en las que tú comentabas en la última página, de contactar con los intervinientes, porque a la medida de lo posible, si entre ellos de alguna manera detectan formas de electrónicamente confirmar que los documentos que se envían son correctos, pues es la mejor forma de agilizarlo, ¿no? Porque al final, pues cuántas veces nos encontramos con mercancías en los puertos que no se pueden descargar porque falta un papel, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Si quieres continuar un poquito con la encuesta, aprovechando que nos quedan unos minutillos, Por con eso, la encuesta que tenías ahí en la pantalla. exacto, simplemente era por aprovechar, bueno, las tecnologías que tenemos, por ver el grado de uso. Es simplemente una encuesta, bueno, por el hecho de ver el grado de uso que tienen en las empresas estas alternativas, ¿vale? Para aquel que quiera hacerlo, es simplemente pues aprovechando el código QR si no están haciendo el webinar desde el móvil o aplicando en esa página web con ese código, pero simplemente era por ver el grado de uso, dado que parece que está extendido, pero no se sabe a veces hasta qué nivel o cuál puede ser, pues simplemente por aprovechar este momento, pues, oye, si alguien lo quería hacer, por ver también qué grado de uso estaban teniendo y ver el resultado en tiempo real, ¿vale? Pero simplemente con esa idea de aprovechar este momento, si no había preguntas, para hacer eso. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, creo que es más la percepción que la realidad. Es decir, muchas empresas creen que es complicado y efectivamente no lo es. Es cierto que hay muchos, pero que haya muchos no implica que sea más complicado que otras funciones que se hacen. Pero sí que es verdad que una cuestión que comentabas, y yo creo que es básica, es la coordinación entre todos los intervinientes. Es decir, aquí no hay partes independientes en una operación, hay partes que todos tienen que estar coordinados. Es básico si hay un medio de pago documentario que se esté coordinado con el banco, es básico que cuando hay que pasar una aduana se esté en contacto con el representante aduanero. Esos puntos son claves porque si no, las operaciones suelen acabar en algún conflicto y eso en muchos casos con un poco más de coordinación se podría solventar. Esa es la realidad. Así es. Mira, yo quería aprovechar para preguntarte, porque siempre se utilizan palabras que yo creo que la gente desconoce, y a mí me gusta mucho todo este tema de las nuevas tecnologías. Comentabas un tema que se habla del blockchain. No sé si puedes contarnos un poquitín brevemente. Yo sé en qué consiste el blockchain, pero sí que me gustaría un poco que les explicaras un poco a las personas, porque como es algo que yo creo que en muy breve plazo vamos a tener, no solo en este tema, sino en muchos de ellos,
bueno, pues para aprovechar un poquito, que entiendan mínimamente qué suponen este tipo de tecnologías y qué las ventajas, que yo creo que en este caso van a ser innumerables, ¿no? A ver, simplemente por ver, mira, vemos que en el REX ya hay empresas que están, que no utilizan un 40 y que en certificados de circulación pues también parece que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Por el hecho de no utilización de algunos documentos electrónicos, ¿vale? En cuanto a lo que me decías del, no sé si se ha Sí, paralizado, se perdió la presentación, sí. vale, un segundo, a ver si puedo compartir la pantalla para ver los resultados que hemos obtenido. Sí, Esos por son ahí. los resultados que hemos obtenido, un 40% que no, un 40% con los certificados de circulación sellados electrónicamente ahora y un 20% con el REX. A ver, el sistema del blockchain, sí es cierto que tampoco yo soy un experto, más allá de ver un poco la perspectiva que tiene. En el caso de estos documentos, lo que ya llevaba cierto tiempo comentándose es la posibilidad de, digamos, que además sería un valor clave para, por ejemplo, para las aduanas, ¿vale? Que es la posibilidad de compartir en algunas herramientas que sean comunes información desde origen que luego pueda hacer falta para destino. Es decir, pues por ejemplo, mercancía que sale de un país, que esos documentos que se generan en ese país pudieran subirse a una plataforma, ahí entran temas de seguridad de la información y similar, pero que ya estuvieran accesibles para el resto de operadores que van a requerir de ellos. Por ejemplo, que ya cuando la mercancía sale de origen, la aduana de destino supiera lo que va a suceder, no que tuviera que esperar a que la mercancía esté en tránsito o a que la mercancía llegue y un poco la idea es tener repositorios de documentos en los cuales, yo creo que sobre todo a efectos aduaneros, la ventaja es adelantarse a las situaciones, es decir, que todo el mundo tenga repositorios de documentos, que sepan que son documentos que están validados en cada uno de los casos por el organismo correspondiente, y eso, por ejemplo, en una situación como la actual, lo que facilita es mucho la labor, facilita muchísimo la labor, la necesidad de tener, perdón, la imposibilidad de poder tener un documento hasta que te llegue versus la posibilidad de que una vez que se genere eso se suba a alguna plataforma y sea accesible para todos los intervinientes, eso redunda, uno, en la seguridad, es decir, sabes que está validado por, en este caso, por ejemplo, por ponerlo con un ejemplo, sabes que está validado por la aduana de origen y a su vez tienes la información a día de hoy. Aunque esa mercancía te llegue a Europa, por ejemplo, en una mercancía que venga por barco dentro de 45 días, pero la seguridad ya la tienes a día de hoy, con lo cual eso yo creo que lo que minimiza ahí es mucho los riesgos. Porque hay una cuestión también que no comenté, pero que también es importante, que es que muchas veces el problema es que cuando llega el documento, llega mal. Nos encontramos con documentos que vienen, por ejemplo, es habitual los casos de EUR 1 o similares que vienen de algunos países de Latinoamérica, que no los emiten en el momento de la salida, sino que se emiten a posteriori. Por lo tanto, la mercancía ya está en tránsito, incluso hay veces que llega la mercancía y el documento no llegó, y el documento está mal. Claro, eso es lo que, por ejemplo, yo creo que evitaría un sistema de cadena de valor o de blockchain, que es, no, cuando se emite bien, y por lo tanto tienes una certeza de que con independencia de que eso vaya a ser necesario dentro de X tiempo, tienes la seguridad de que efectivamente está bien. Yo creo que eso es lo fundamental. Así es como comentas, porque además este tipo de plataformas lo que pretenden de alguna manera es dar esa seguridad, evidentemente, y sobre todo saber que son documentos que están disponibles para todos los intervinientes y que no se van a poder modificar. Es decir, nadie va a poder estar quitando y poniendo o falsificando cosas, porque al final de alguna manera el sistema lo que pretende es garantizar precisamente ese tipo de situaciones y que los documentos no se van a poder sustituir o falsificar, ¿no? Porque es de alguna manera la preocupación que ocurre en estas transacciones y justamente yo es que hice un curso hace un tiempo y hace bastante tiempo y justamente se hablaba que era importante en temas de tránsito internacional porque es precisamente donde hay más dificultades y muchas veces a lo que lleva eso es a demoras o cosas por ese estilo que hacen que de alguna manera ese movimiento de mercancías se ralentice y lo que queremos justamente es que tarde, lo que tarda en llegar el barco o lo que tarda en llegar en el avión, pero que de alguna manera no suponga ningún tipo más de retraso
la propia documentación en sí misma, ¿no? Exacto. Y la seguridad, lo que tú comentas, yo creo que es básico, ¿eh? La certeza que te da que efectivamente sea un documento original, que esté validado por el organismo correspondiente y que esté bien. Yo creo que eso en las operaciones es un punto clave. Sí, sí, así es. Y yo creo que bueno, todo el tema electrónico nos va a ayudar en todos estos casos a avanzar mucho más rápido. Todo el tema de firmas digitales en los documentos, nosotros lo estamos viendo en prácticamente todos los sectores, y son temas que están ayudando enormemente a que las cosas sean más ágiles. Y evidentemente esos temas como los de ahora de estas pandemias van a impulsar y yo creo que se va a aprovechar el momento para muchas de las cosas que hoy por hoy a lo mejor no son electrónicas, pues que de alguna manera se deriven y se corra, o vamos a decir, un poco más de lo que estaba previsto en hacer de temas digitales. Correcto. Bueno, pues creo que de momento no tenemos ninguna pregunta más a este respecto. Por mi parte, darte las gracias, Eduardo. Ha sido súper instructiva tu charla. Recordarle a todas las personas que están conectadas o que lo puedan ver a posteriori y que van a tener disponible a través de la cámara tu presentación, en la que, como comentabas, además de lo que nos has contado, pues hay links con acceso a detalle de determinadas cuestiones para facilitar un poco a esas personas el entrar a profundizar en esos temas. Y nada más, muchas gracias a todos y encantada de haber podido participar contigo en este seminario. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos.